Nosotros somos el equipo número 3 conformado por Valeria Q y Miguel Mo. Nosotros hablaremos sobre los árboles binarios. En esta presentación exploraremos los fundamentos y características y tipos de árboles binarios, así como sus diversas aplicaciones en ciencia de la computación. Antes de empezar, ¿qué es un árbol binario? Los árboles binarios son estructuras de datos fundamentales en el campo de la ciencia de la computación. Estas estructuras ofrecen una manera eficiente de organizar y almacenar datos en una manera jerárquica. Su importancia radica en la capacidad para representar relaciones lógicas y jerárquicas entre los elementos, proporcionando una base sólida para diversas aplicaciones en algoritmos y almacenamientos de información. ¿Cuáles son las características de los árboles binarios? Número 1. La jerarquía. Los árboles son estructuras jerárquicas que representan relaciones entre orden o clasificación entre los elementos. Cada elemento en un árbol ocupa un nivel específico en la jerarquía, lo que facilita la organización y búsqueda eficiente de datos. La segunda característica son sus nodos. Los nodos son los puntos de conexión entre un árbol. Cada nodo contiene información y se puede tener 0 o más nodos secundarios conocidos como nodos hijos. Un nodo que no tiene nodos secundarios se les llama nodos hoja. Tercera característica, raíz. La raíz es el nodo principal y es el punto de partida del árbol. Desde la raíz se puede seguir las ramas para llegar a cualquier nodo en un árbol. El nodo raíz es el nivel superior en la jerarquía. Y aquí tenemos un ejemplo del nodo raíz y los nodos rama. Cuarta característica, nodos hoja. Los nodos hojas son nodos en el nivel más bajo del árbol, que no tienen nodos secundarios. Representan los elementos finales o terminales en la estructura. Y en el ejemplo nos da el nodo raíz, los nodos rama y para finalizar los nodos hoja. Los tipos de árboles. El árbol binario distinto. Su característica principal es que cada nodo puede tener máximo 2 hijos. Dos árboles binarios son distintos cuando sus estructuras son diferentes. Y aquí tenemos un ejemplo del árbol distintos. Árboles binarios similares. Son dos árboles binarios cuando son similares, cuando sus estructuras son idénticas, pero la información puede ser diferente. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería, siguiendo la misma estructura, solo que sus datos cambian. Los árboles binarios equivalentes son aquellos que no solo comparten la misma estructura, sino que también tienen la misma información en sus nodos. Es decir, que cada nodo en un árbol tiene un equivalente al otro con la misma información. Árboles binarios completos. Un árbol binario completo de profundidad n es aquel en el que todos los niveles, excepto posiblemente el último, están completamente llenos, y todas las hojas en el último nivel están lo más a la izquierda posible. Esto significa que el nivel n es 1 está lleno de nodos. Árboles binarios llenos. En un árbol binario lleno, cada nodo tiene 0 o 2 hijos, a lo que implica que no hay nodo con un solo hijo. Todos los nodos están ocupados y cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos. Árboles binarios degenerados. Los árboles binarios degenerados son una variante especial donde cada nodo, no hoja, tiene solo un hijo. Este tipo de árbol es esencialmente equivalente a una lista enlazada, ya que cada nodo, no hoja, tiene una conexión directa con el siguiente. Árboles binarios equilibrados. Los árboles binarios equilibrados son aquellos que, mediante ajustes o balanceos después de inserciones o eliminaciones, mantienen una estructura balanceada. Esto es crucial para prevenir que el árbol crezca de manera descontrolada en una dirección, lo que podría afectar negativamente el rendimiento de las operaciones. Árboles binarios perfectamente equilibrados y AVL. Un árbol perfectamente equilibrado es un tipo específico de árbol binario en el que la diferencia de alturas entre los subárboles izquierdo y derecho de cualquier nodo es de, a lo sumo, una unidad,
Los árboles AVL son una implementación específica de árboles binarios equilibrados, donde la diferencia de alturas de los subárboles izquierdos y derechos no supera 1 para cada nodo. Árboles binarios de búsqueda. Los árboles binarios de búsqueda son aquellos en los que, dado un nodo, todos los datos de un subárbol izquierdo son menores que los datos del nodo, mientras que todos los datos del subárbol derecho son mayores que el nodo. Esto facilita la búsqueda eficiente utilizando el principio de búsqueda binaria. Veremos los recorridos. Recorridos en profundidad son los recorridos como preorden, inorden y postorden. Son estrategias para explorar y procesar los nodos de un árbol de manera sistemática y exhaustiva. Comenzando con el recorrido inorden, que implica procesar primero el subárbol izquierdo, luego la raíz y finalmente el subárbol derecho. Esto resulta en una secuencia ordenada de nodos. Después está el recorrido preorden, que procesa primero la raíz, seguido del subárbol izquierdo y luego del subárbol derecho. Después tenemos el recorrido postorden, que implica recorrer los primeros subárboles izquierdo y derecho antes de procesar la raíz. Y el recorrido de amplitud, que explora los nodos por niveles, comenzando desde la raíz y avanzando gradualmente hacia niveles más profundos. En resumen, entender estos conceptos es esencial para desarrollar algoritmos eficientes. Los diferentes tipos de árboles y los recorridos proporcionan herramientas poderosas para diversas aplicaciones, desde bases de datos hasta algoritmos de búsqueda y ordenamiento. La versatilidad de los árboles binarios abre el camino para soluciones eficientes en una variedad de problemas computacionales. Espero que este recorrido por los árboles binarios haya sido interesante y útil.